Alexandra Raposo, nuestra abogada de los martes, está con nosotros. Buenos días. Muy buenos días a todos los amigos televidentes. Antes queremos darle la bienvenida al Salón Camil, quien cuida de mi cabello. Van a encontrar allí, los recomendamos, especialistas en tinte, colores, maquillaje permanente, uñas acrílicas y demás, masajes. Y un cuidado y sobre todo finas atenciones de manos expertas y especializadas. Ellos están aquí en Santiago, ubicados en la avenida Estrella Sadalá, esquina Ramón E. Jiménez, en La Esmeralda. Y los teléfonos los pueden ver en pantalla, el 587 en la Estrella Sadalá, terminando el elevado en La Esmeralda. Con sus teléfonos 587-4089. No, pues son de La Esmeralda, ¿no? Sí, es el Esmeralda. Sí, entrando por la farmacia Dari. Ahora sí, pero terminando el elevado, comenzando el elevado. Bueno, o terminando, dependiendo de cuál sea. Sí, de cuál sea la vía. Eso es cerca de la farmacia Daris. Vamos a lo que vinimos. Bien. Sí, vamos a hablar hoy sobre los delitos electorales. Un tema muy actual, pero sobre todo queremos llevar a la ciudadanía el grado de conciencia que se avecina de ese derecho que deben ejercer de manera voluntaria y libre, un derecho secreto y sobre todo es un deber y un deber fundamental establecido en nuestra Constitución, muy especialmente en el artículo 75. Y hay que tomar en consideración que al acercarse de ese festival electoral debemos hacerlo con prudencia, debemos estar claros de las actitudes que debemos tomar en esos días, sobre todo en el caso de los comerciantes. Deben tener claro que 24 horas antes de las elecciones pues no deben vender bebidas alcohólicas. También los espectáculos públicos deben estar suspendidos ese día porque la misma ley los prohíbe. También deben tomar en cuenta los partidos políticos y las personas partidistas y seguidores de candidatos y demás que no deben hacer ninguna manifestación política el día de las elecciones. Sí, también tenemos un reportaje que va a apoyar el trabajo en el día de hoy. Muy bien, vamos a ver ese reportaje que trajo Alexandra Raposo. Los delitos electorales son conductas que lesionan o ponen en peligro la función electoral, específicamente el sufragio en todas sus características, poniéndose de manifiesto ante la crisis de valores que atraviesa nuestra sociedad, observando a diario conductas delictivas en los procesos electorales que son sancionadas por nuestras leyes vigentes y estas son algunas de ellas. Votar más de una vez en una misma elección. Hacer proselitismo o presionar a los electores el día de la jornada electoral en el lugar en que se encuentren los votantes con el fin de orientar en el sentido de su voto. Obstaculizar dolosamente el desarrollo normal de las votaciones, escrutinio, cómputo, traslado y entrega de los paquetes y documentación electoral o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales. Solicitar votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante las campañas. El día de la jornada electoral, violar de cualquier manera el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto. Votar o pretender votar con una credencial o cédula de la que no se es titular. El día de las elecciones, llevar a cabo el transporte de votantes, coartando o pretendiendo coartar su libertad para la emisión del voto. Introducir o sustraer de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales. Apoderarse, destruir o alterar boletas, documentos o materiales electorales o impedir de cualquier forma su traslado o entrega a los órganos competentes. Obtener o solicitar declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto o mediante amenaza o promesa de paga o dádiva. Comprometer su voto en favor de un determinado partido político o candidato. Bien, vimos ahí su reportaje
¿Qué es lo más significativo del delito electoral? Es importante tomar en cuenta que los empleadores deben, todavía es la ley que tenemos, la ley electoral, no sanciona, no especifica que ese día debe dejarse de laborar. Sin embargo, los empleadores deben darle la libertad a sus empleados para que puedan ejercer este derecho al voto. Y cuando no lo hagan, sí establece una penalidad a los empleadores que impidan que sus empleados vayan a ejercer el derecho al voto. Y la penalidad es de 1 mes a 6 meses y multa de 1.000 a 3.000 pesos. Para el empleador que para no el empleador que su trabajador vaya a votar en el día de las elecciones, es decir, que está supuesto a permitirle que él ejerza ese derecho al voto, y tampoco incidir en la voluntad del electorado, y mucho menos también tratar de reducir los beneficios, los salarios, porque también está penalizado en el caso de que si no lo favorece el empleado con el voto que el empleador quisiera, pues lo amenace con que pierda el empleo, con que pierda también algún beneficio, y así también con los ciertas facilidades ya públicas, empresas públicas y privadas. También esto es un delito electoral, tratar de intimidar a un votante y amenazarle con perder sus beneficios laborales si no vota por tal o cual partido. ¿Quién persigue los delitos electorales? Los delitos electorales, de acuerdo con esta ley, es el Ministerio Público normal, porque nosotros no tenemos, como muchos países de la región como Paraguay, Nicaragua, Brasil, el fiscal electoral, el Ministerio Público Electoral. Todavía no lo tenemos. Sin embargo, en el proyecto también de la Junta Electoral que sometió y en el proyecto de la modificación de nuestra ley electoral no está la figura electoral. Sería importante que nuestros legisladores tomaran en consideración esta figura, porque aquí tenemos en esta ley muchos delitos electorales, pero en el transcurrir del tiempo notamos que no se le da el seguimiento, que realmente las letras se quedan, las disposiciones, y quizás eso puede ser porque no tenemos un Ministerio Público activo que le dé el seguimiento, y la misma ley especifica que para el caso de delitos prescriben a los 6 meses y para el caso de crímenes prescriben al año, y entonces eso se queda en el olvido si no hay un Ministerio Público que impulse realmente la acción. Pero en el caso de la ley electoral, pues se puede nombrar un fiscal provisional solo para elecciones. Eso podría ser una salida. Si no es así, vamos a tener como el Tribunal Superior Electoral, que no va a hacer nada fuera de elecciones. Se van a pasar 4 años haciendo cursitos y cosas de esas para justificar su permanencia. Es importante también tomar en consideración... Y el que lo encuentren vendiendo romo o bebiendo romo en la calle. También le especifica la ley sanciones que van desde 3 meses a 1 año. Es decir, que se le podría cerrar el negocio en el caso de las autoridades de la Junta, y usted, que en esos días ya va a ser en el caso de Santiago, quien aquí tiene la batuta, ley y constitución, quien tiene la autoridad, podría cerrar cualquier establecimiento, porque la misma ley lo prohíbe, que no se pueden vender bebidas alcohólicas en el día de las elecciones, y tampoco 3 horas después de haber cerrado. Es decir, que después de 3 horas pues podría, y 24 horas desde las 6 de la mañana del sábado hasta las 9 de la mañana del domingo. Las 9 de la noche. De la noche, hasta las 9 de la noche del domingo, no debe venderse bebida. Eso es lo que dice la ley, 24 horas de abrirse las elecciones y 3 horas después que se cierran las votaciones. No se puede. Realmente podrían cerrar incluso ustedes los establecimientos comerciales que así lo hagan. También es importante que tomemos conciencia que ese derecho es un derecho individual, que no debe ser coartado de ninguna manera, y también la ley especifica sanciones para aquellas personas que traten de comprar la conciencia, por ejemplo, comprar cédulas. Veíamos en el reportaje, lo que tratábamos era de escenificar la compra de cédulas. Eso está penalizado con 2 años de prisión. Ya no se compran cédulas, ya se esperan en la esquina y se les ofrece un par de 500. Y eso es el delito, eso constituye el delito. Eso es lo que debemos evitar, porque nosotros somos los responsables de las autoridades que vamos a elegir, y debemos de hacerlo de una manera democrática, porque estas elecciones van a marcar ya la historia dominicana, y cada día debemos tener más conciencia como ciudadanos. Debemos ejercer ese derecho libre para que mañana tengamos las autoridades que nos merecemos. Muy bien, gracias a la licenciada Alexandra Raposo, nuestra abogada de los martes. Vamos a los mensajes para estar en la parte final del cafecito de la revista. No se muevan.